Bien, pues en esta mañana creo que ya todos habrán dado cuenta que es un servicio misionero, ¿verdad? Vamos a compartir la palabra de Dios en esa dirección, recordando que todos, en cierta manera, somos misioneros, porque todos somos llamados a la misión de Cristo, a llevar adelante el reino de Dios en este mundo. Y de una manera u otra, todos podemos y debemos participar en el cumplimiento de estos planes redentores de Dios para con la humanidad. Vamos a leer un pasaje bien hermoso de las Escrituras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios 8, versículos del 1 al 9. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Padre, te damos toda gloria, honra y alabanza en esta mañana, y rogamos bendigas tu palabra en nuestros corazones, de manera, Señor, que lleve el fruto para el cual la envías. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, quisiera ya hablarles acerca de un llamado que Dios nos hace a todos nosotros en esta mañana, a todos los creyentes de todos los tiempos, un llamado a la abundancia, un llamado a la abundancia. No es un sermón acerca de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Como pudiera confundir a algunos con este título. A la abundancia a la cual Dios nos está llamando en esta mañana es a la abundancia en la generosidad. La abundancia en la generosidad. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos hacen un llamado a parecernos a nuestro Padre celestial. El contexto del pasaje es el amor que debemos tener nosotros, incluso a nuestros enemigos. Dios nos ha hecho, según dice el apóstol Pedro, participantes de su naturaleza divina. Y nos llama a que nos parezcamos a Dios, a que seamos semejantes a Dios. De la manera que Él es santo, dice el apóstol Pedro, ustedes también debéis ser santos. Dios, hermanos, al hacernos participantes a nosotros, sus hijos, de su naturaleza, nos está dando la oportunidad de crecer, de abundar en esos frutos del Espíritu, que no son otras cosas que las bondades de Dios para nosotros, los atributos morales de Dios. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es verdad. Todas estas cosas que tienen que ver con el carácter de Dios, nosotros somos participantes de ellas. Es decir, somos llamados a crecer, a abundar en esos frutos del Espíritu Santo que adornan nuestra personalidad y carácter cristiano. Es por esa razón que debemos siempre abundar en el fruto
del Espíritu Santo. Siempre debemos estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y como alguien dijo, nunca nos parecemos más a Dios que cuando damos generosamente de quienes somos y de lo que tenemos. El tema del apóstol Pablo en este capítulo de esta carta de Corintios es precisamente el tema de la generosidad. Había una situación en las iglesias de Jerusalén, las iglesias en Jerusalén formada por los judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo. Ellos estaban en una situación difícil, pasando gran necesidad, y era considerada la iglesia madre, siendo que de los judíos nos ha llegado la salvación. Entonces, posteriormente, el apóstol Pablo había comenzado un proyecto de recoger ofrendas para los santos en Jerusalén. Y la iglesia de Corintio estaba para participar en esto. Si leemos en 1 Corintios 16, por ejemplo, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este proyecto había comenzado por medio de la persona de Tito, pero por razones que se dieron allí, siendo que estas iglesias de Corinto no eran muy fáciles, realmente eran iglesias donde habían bastantes problemas, habían desafiado incluso el ministerio del apóstol Pablo, habían puesto en duda el apostolado de Pablo y lo trataron muy mal. Y San Pablo tuvo que retirarse y decir: bueno, hasta que ustedes no cambien de opinión, yo no, y de forma de ser con relación a mí, no voy a poder ir más a ustedes. Estando él en ese recogimiento, esperando los resultados de su primera carta, entonces se aparece Tito, este otro obrero del Señor, discípulo del apóstol, con una buena noticia, trayéndole un informe muy positivo de que la iglesia en Corinto había reaccionado y ya estaba dispuesta a recibir a Pablo, estaban aceptando su apostolado. Algunas personas allí que habían cometido pecados graves, como un hombre que tenía la mujer de su padre, se había arrepentido, y esto produjo en el apóstol gozo en su corazón, y entonces escribe esta segunda carta, donde entre otras cosas él agradece a Dios por todo este cambio, este avivamiento que se había generado en la iglesia a los Corintios. Y como parte de ese despertar espiritual, de ese arrepentimiento de los corintios, se reanuda el plan de recoger las ofrendas para los santos en Jerusalén. Y ellos están siendo llamados también aquí por el apóstol para que nuevamente el proyecto que se había comenzado por medio de Tito y que se había parado, se había detenido por todos esos problemas, ahora volviera nuevamente a ponerse en marcha. Es una cosa hermosa, ¿verdad? Desde los principios de la iglesia estamos viendo que los problemas nos acompañan y tenemos problemas en las iglesias hoy también, pero el punto es que hay oportunidad de arrepentirse, hay oportunidad de pedir perdón, de restaurarnos, y como ellos dieron esos pasos, se reanuda entonces todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, con las cosas buenas que Dios nos da, y el espíritu de dar, el espíritu de compartir de quiénes somos y de lo que nosotros tenemos con aquellos más necesitados. Para animarles a los corintios a esta situación, a recoger las ofrendas para los santos en Jerusalén, el apóstol usa 3 ejemplos muy inspiradores. Él habla de 3 cosas que ellos debían tener en cuenta para ser motivados a dar para la iglesia en Jerusalén. Y el primer ejemplo que San Pablo usa es el ejemplo de los macedonios, como leemos aquí: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia incluían toda una región. Ahí estaban incluidas las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea, es decir, que eran un grupo de iglesias. Y estas iglesias
estaban también pasando por situaciones bien difíciles de persecución y de angustia por parte de los mismos paganos que no estaban abrazando la fe cristiana, y también de parte de los judíos. Y estaban en una situación bien difícil. Pero el apóstol dice que estas iglesias de Macedonia, a pesar de la situación de prueba y de persecución que estaban viviendo, decidieron participar también de las ofrendas para los santos en Jerusalén. Ellos, por alguna razón, quizás por esas mismas de las persecuciones y las pruebas, la pobreza tan grande que quedaban después de todas estas situaciones sociales que se daban allí, quizás el apóstol dijo: no vamos a pedir dinero a esta gente, ¿verdad? No vamos a molestar a estas iglesias de Macedonia porque ellos no tienen. Y en la lista quizás de los ofrendantes, Pablo no contempló a las iglesias de Macedonia, pero los macedonios insistieron con el apóstol. No, de ninguna manera. Nosotros queremos también participar de esas ofrendas para los santos. Y rogaron al apóstol para que les diera el privilegio de participar. Por eso se menciona en el versículo 1 como la gracia de Dios. Es decir, ese deseo de darse a sí mismos y de dar de su poco dinero que tenían para la obra de Dios, el apóstol lo identifica como una gracia de Dios. La gracia de Dios es todo aquello que Él ha colocado en nosotros. Es su favor para que nosotros crezcamos en ese favor que no merecemos. El participar de las ofrendas para los santos en Jerusalén era una gracia de Dios. Era un favor inmerecido de Dios. Y los macedonios que tenían esa visión espiritual dijeron: no, de ninguna manera. El hecho de que estemos nosotros pasando por las situaciones que estemos pasando, eso no quiere decir que no querramos participar en este proyecto de las ofrendas. La admirable liberalidad y generosidad de estas iglesias se atribuye a la gracia de Dios en sus corazones. Y en el versículo 7, Pablo hace referencia nuevamente a esa generosidad como a una gracia que reside en el creyente, y llama a los corintios a abundar en ella. Dice en el versículo 7: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, Pablo está diciendo: ya que ustedes abundan en fe, ustedes tienen mucha fe, tienen mucha palabra, tienen mucha ciencia, tienen solicitud y tienen amor, entonces también abunden en la gracia de dar, en la gracia de la generosidad. No sería en ninguna manera algo correcto, o vamos a decir normal, que se abunden en las otras gracias más espectaculares, los otros dones, como los corintios, que estaban poniendo por encima los dones más espectaculares, por encima de otros que son menos espectaculares. Por eso todo el problema que se formó con las lenguas y todo eso, porque ellos tuvieron la tendencia a darle demasiada importancia a los dones del Espíritu, y sobre todo aquellos que eran mucho más espectaculares, ¿no? Que se daban más a la vista de la persona. Y Pablo dice: bueno, ya como ustedes abundan en todo eso, abundan también en esta gracia de dar. Porque lo normal es que nosotros, si somos espirituales, nos parezcamos a Dios. Nos parezcamos a Dios en su carácter, en sus atributos morales. Y Dios, hermanos, es generoso. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. El punto es que Pablo menciona aquí una ecuación bien interesante, hermanos, que nos deja a nosotros realmente con la boca abierta. Dice que con la abundancia de su gozo, de los macedonios, unido a su profunda pobreza, dieron como resultado abundancias en la riqueza de su generosidad. ¿No le parece eso una ecuación interesante? Es como si dijéramos: abundancia de gozo más profunda tristeza. Ya ahí hay una paradoja tremenda. ¿Cómo puede haber abundancia de gozo si están en profunda tristeza?
Pero lo más asombroso es el resultado de esa ecuación. Dice que fueron riquezas de su generosidad. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué no puede hacer la gracia de Dios en el corazón del hombre? La gracia de Dios en el corazón del hombre puede hacer cualquier cosa. Dios puede cambiar las circunstancias. Dios puede hacer que nosotros en nuestra más profunda angustia podamos ser instrumentos de bendición para otros. Que cuando estemos atravesando nuestras propias pruebas, nuestras propias dificultades, nuestros propios desalientos, increíblemente podamos ser un instrumento para llevar aliento y consolación a otros. Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios puede hacernos dar de lo poquito que nosotros tenemos para la obra de Dios. Dar no solamente de nuestro dinero, sino también de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de todo lo que somos para la obra de Dios. Las contribuciones de los macedonios excedieron a sus fuerzas. Dice la Escritura que dieron aún más allá de sus fuerzas. Ofrendaron espontáneamente, según las posibilidades que tenían, y aún más allá de esas posibilidades. Tanto que el apóstol hace una gran exclamación. Se dieron, dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No sabemos los detalles, pero algo sucedió allí que el apóstol se queda asombrado. Y dice, y no como lo esperábamos. O sea, nosotros esperábamos que participaran, después que nos rogaron que lo dejáramos participar, quizás con alguna ofrendita. Pero algo pasó, que no se da aquí en la Biblia la explicación, de que el apóstol dice, se dieron a sí mismo primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es muy probable que algunos de esos macedonios incluso se hayan alistado para ir con el apóstol a Jerusalén a llevar las ofrendas. No sabemos, pero el viaje no era una cosa sencilla. No es como ahora que tomamos un avión y en un par de horas estamos ahí. Cuando más tenemos que esperar una hora en un aeropuerto de paso, ¿no? Pero en aquel entonces ni siquiera existía el automóvil, todo era viajes en caballos y carros de caballos, tirados por caballos, o barcos, pero no era fácil. El sacrificio de esta gente no se limitó a la ofrenda, sino probablemente alguna participación física, algún sacrificio que ellos hicieron. Por eso Pablo dice que realmente nos sorprendieron, hermanos. Y eso es realmente algo que a nosotros nos llega a lo más profundo, por lo menos a mí, de mi corazón, porque la Biblia dice en Isaías 32:8, el corazón, pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Este mismo versículo en la versión popular dice, en cambio, el que es noble tiene planes nobles, y en esos planes se mantiene firme. O sea, en realidad, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que para que la persona que tiene la gracia de Dios en su corazón y que es generoso como Dios es generoso, no hacen falta ningún tipo de estímulos extras para que ellos participen de la obra. No hace falta como antiguamente, ¿se acuerdan de los automóviles? Eran arrancados por delante con una palanca así. Decían que había que darle cranque para que arranque, porque si no, no arranca. Oh, y ahí tremendo trabajo. Pues en este caso, ¿qué podemos pensar de nosotros, de aquellas personas que tienen un prejuicio contra el dar en la obra de Dios? Hay personas que están buscando argumentos bíblicos y teológicos para demostrar que el diezmo no es bíblico, por ejemplo, que el diezmo no es del Nuevo Testamento y que esto, que lo otro. Y si uno dijera, bueno, en realidad, ¿será el celo por la verdad, por la doctrina sana, o será un asunto de mezquindad? Porque si es un asunto por la doctrina, está bien, ¿verdad? No todo el mundo tiene que creer de la misma manera.
Y yo creo que hay iglesias que no creen en que el diezmo sea un asunto del Nuevo Testamento, que no es para la iglesia, que no es ley, ok. Pero lo que se debiera ver en ambos casos, tanto como el que lo aprueba como el que lo desaprueba, es generosidad abundante. La persona, hermanos, en otras palabras, que es generoso, como dice aquí en Isaías, el que es generoso se va a mostrar generoso y por su generosidad será aceptado. No necesita de una ley, no necesita de ninguna otra cosa para él ser generoso. Independientemente de que haya ley o no haya, esa persona va a dar espontáneamente de su corazón. No necesita ser estimulado por ninguna cosa, no necesita presión alguna. Esa persona lo es de su corazón. Tú sabes lo que sucedió cuando se hicieron los planos para el tabernáculo. Eso fue maravilloso, usted lo puede leer en Éxodo 36, 2 al 7. Empezaron a recoger ofrendas del pueblo y el pueblo traía, porque ni siquiera se recogían, las ofrendas eran traídas. Y hermanos, aquella obra del tabernáculo estaba tan metida en el corazón de ellos que los líderes vinieron a Moisés y le dijeron: Moisés, hay que parar esto porque ya no hay donde meter las cosas, están dando demasiado esta gente. Y tuvieron que frenar, hermanos, porque la gente estaba dando muchísimo más de lo que se les había pedido. Eso es lo que pasa cuando realmente hay un avivamiento, cuando hay una visión que se comparte, cuando hay un deseo de ver la obra de Dios terminada, en ese caso el tabernáculo. No hay necesidad de que Moisés vaya por allá tocando la puerta de la gente. Ya tienes tu promesa, la promesa de fe, ya fuiste al templo a dejarla o cualquier otra cosa, ¿verdad? No empezaron a vender nada para acumular dinero. No hizo falta, la gente lo dio de todo su corazón. Eso no quiere decir que no vendamos nosotros, por si acaso. Hay muchas maneras de poder colaborar y qué bueno que podamos compartir un alimento. Pero no necesitamos de eso cuando somos generosos. Participamos de eso y también damos, porque eso es tener el corazón de Dios. Los apóstoles se sorprendieron, hermanos. Se sorprendieron con los macedonios. No sé si recuerdan el caso del indio. Yo creo que se lo he puesto en otras ocasiones, pero vale recordarlo. En una campaña de mayordomía que se estaba dando en el medio oeste norteamericano, y se hicieron llamados para que la gente ofrendara, y el indio pasó muy contento y dijo: aquí está mi caballo para el Señor. Y todo el mundo: ¡ay, qué bueno!, ¿verdad? Y un caballo, hermano, para el indio es algo bien preciado, ¿verdad? Porque es su sistema de movimiento, todo. Pero para sorpresa de todos y del mismo indio, él no estaba satisfecho después de eso. Y siguió la campaña, y el indio al otro día, como no estaba satisfecho, pasó y dio su manta. La manta también es una posesión muy valiosa para el indio. Con ella se cubre del frío, con ella duerme. Bueno, pero tampoco el indio estuvo satisfecho. Y el predicador observaba todo eso. Después, al tercer día, el indio pasó y dio su arco y sus flechas. Pero tampoco. Y el predicador vio al indio allí en el altar, insatisfecho, y se le acercó. Y le dijo muy cariñosamente al oído: te falta el indio. El indio. Lo que Dios quiere es el indio. Lo que Dios quiere es la persona. Porque si Dios tiene la persona, tiene todo lo de la persona. Y los macedonios hicieron eso, se dieron, dice Pablo, a sí mismo, primeramente al Señor, y luego a nosotros, es decir, luego a la obra. Porque si no nos damos a nosotros mismos en una entera consagración al Señor primero, es muy difícil que Dios pueda contar con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nada de nosotros. Pero si, hermanos, nosotros nos damos al Señor completamente, eso es todo lo que Dios necesita para llevar adelante su obra. No importa que la persona tenga mucho o tenga poco, que sea muy capaz o sea un analfabeto, para nada Dios tiene eso en cuenta. Lo que Dios quiere es que la persona esté entregada totalmente en sus manos. Un acto de entera consagración para que Él nos dé todo lo de Él
la plenitud de su Espíritu y la gracia del Señor crezca en nosotros abundantemente. Una deuda de gratitud también era otra motivación que estos cristianos en Corintio tenían que tener presente para ofrendar y participar de las ofrendas de los santos de Jerusalén. Una deuda de gratitud para con la nación del pacto. Porque recuerden, las ofrendas eran para la iglesia madre en Jerusalén, los judíos. Y una de las cosas que el gentil tenía que tener presente era la gratitud hacia ese pueblo que fue el depositario de la revelación de Dios, a quien se le dio la ley y la promesa y todas las cosas espirituales vienen de los judíos. Y entonces aquí en Hechos 15, 26 y 27 dice: creo que me equivoqué. Bueno, vamos a leerlo a ver si no. El pasaje está equivocado, pero el apóstol, Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos y menciona este hecho de los bienes de los judíos y los bienes, o sea, los bienes espirituales de los judíos y los bienes materiales a través de los cuales los gentiles podían participar, dándoles a ellos supliendo sus necesidades materiales, era una manera de decir: estamos agradecidos a Dios por ustedes, que son los depositarios de la revelación. La Biblia lo dice, tengo el versículo equivocado, pero allí se dice eso, que si nosotros hemos sido participantes de los bienes espirituales de los judíos, entonces debemos, por lo menos, hacerle partícipe de nuestros bienes materiales. O sea, era una manera de devolver lo que hemos recibido de ellos con nuestra parte, el asunto de los bienes materiales. Y además era una oportunidad, según el versículo 8, de demostrar el amor. No hablo como quien manda. Pablo podía hablar como quien manda, porque era el apóstol, el fundador de la iglesia. Pero él escoge, como verdadero siervo de Dios, no hablar como quien manda, sino para probar el amor de los corintios. No hablo como quien manda, sino para probar, para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. ¿De quién? De los macedonios. También la sinceridad del amor vuestro. O sea, no dudo que ustedes tengan también un amor sincero como el de los macedonios. Y por eso les estoy diciendo estas cosas. Es la ley del amor, hermanos, la que funciona, no la ley de mando. No es la ley de mando. Hay muchas cosas que se pudieran lograr con el uso de la autoridad, pero si el corazón de la persona no está ahí, no tiene chiste, ¿verdad? Como dice, no vale. ¿Para qué? No hay algo que pueda traer gloria a Dios en una obediencia a regañadientes. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que funcione la ley del amor, porque por el amor de Dios en nuestros corazones es que se pueden llevar adelante los proyectos. El segundo ejemplo fue el del Señor Jesucristo. Ya le puso el ejemplo de los macedonios. Ahora va a apelar a ellos a través del ejemplo de Cristo, el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Imagínense, hermanos, qué maravilloso ejemplo este. Si no hubieran sido tocados por el ejemplo de los macedonios, me imagino que cuando Pablo les tocó esta tecla, ellos tuvieron que haber reaccionado, porque ellos estaban creyendo en el Señor Jesucristo y ellos estaban recibiendo la gracia de Dios, del perdón de sus pecados y la esperanza de vida eterna precisamente por medio de Jesucristo. Ellos habían sido justificados por medio de la fe en Cristo y ahora estaban llamados a la esperanza de vida eterna. La bondad, es decir, la gracia del Señor Jesucristo se había manifestado precisamente en que por amor a vosotros se hizo pobre. No había otro argumento más poderoso que este
para apelar a la conciencia de los corintios. Cristo se despojó de las riquezas celestiales que antes poseía y se sujetó a los inconvenientes de una vida de verdadera pobreza. Pues el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Las aves tienen sus nidos, las zorras sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Un gran ejemplo que es, dicho sea de paso, incomparable. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Y ahí algunos dicen, ya ves, hay apoyo para la prosperidad. Cristo murió y se hizo pobre para que yo tenga un Mercedes-Benz y tenga un palacio. Gloria a Dios. ¿Y cuántos quieren? Y todo el mundo, amén, gloria a Dios. Se forma la fiesta allí. Porque la gente coge el rábano por las hojas. Pone la carreta detrás de los bueyes. Invierte los términos. Confunden las escrituras, hermanos. Reconocemos que en el plan de Dios, en esa obra de salvación y redención, la prosperidad material está incluida. Sí está incluida. Pero la riqueza que está hablando aquí no es necesariamente esa, sino son las bendiciones que el hombre jamás pudiera alcanzar si no fuera por medio de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. La justificación, el ser declarados justos delante de Dios cuando somos culpables, la santificación, el hecho de ser apartados para Dios de las tinieblas a su luz admirable, la paz de Dios cuando vivíamos en discordia, la justicia de Dios, el gozo, la certeza de la vida eterna. Esas son, hermanos, las riquezas de su generosidad. El Evangelio nos trae a nosotros riquezas espirituales antes que las riquezas materiales. Es cierto que Dios bendice materialmente, pero Él no murió. Cristo no murió para que nosotros tengamos una buena vida sin presiones económicas. Murió para que seamos libres del pecado, para que gocemos de un estado de reconciliación con Dios, para que vivamos en su justicia, para que seamos santos, para que tengamos la esperanza de la vida eterna. La totalidad de bendiciones espirituales y celestiales que no podíamos alcanzar de otra manera, sino a través de Cristo. Por eso desde el Antiguo Testamento dice el escritor sagrado, alza tus ojos y mira cómo te viste tu Señor, con vestiduras de honra y bendiciones que adornan tu tristeza y soledad. Él cambiará. Porque, hermanos, la obra principal de Dios en el hombre tiene que ver con los asuntos espirituales. Los asuntos espirituales, no los asuntos materiales. Como alguien dijo, el santo Hijo de Dios se transformó en Hijo del Hombre para que los pecadores hijos de los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Y el apóstol Juan después dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Y el tercer ejemplo es el ejemplo del mismo Padre. Como está escrito, el que recogió mucho tuvo más y el que poco tuvo menos. 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. El don inefable del Padre, ¿quién es? El Hijo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el Padre, hermanos, es quien nos ha dado al Hijo. Esa imagen que algunos predicadores dan de un Cristo tiene que presentarse delante de Dios para apaciguar su ira. Dios el Padre, Padre, no lo destruyas, no, mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado. Eso no es bíblico, para nada. Porque quien vio al Hijo fue el Padre. Y si nosotros tenemos que ver una figura aquí, en la cual nace todo este plan de redención, es el Padre, el Dios Todopoderoso.
el santo Dios de Israel, el que ha creado todas las cosas por su poder y nos ha dado todas las cosas, incluyendo al Hijo, para que a través de Él nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de pecados y la esperanza de vida eterna. Hermanos, el Padre es la fuente de gracia de donde brotan todas estas bondades, de donde brota el mismo Hijo, a través de quien somos perdonados. Pablo atribuye a Dios, el Padre, el dador del don inefable de Jesucristo. El Padre es amor. Es amor. No es un Dios que necesita ser aplacado por nadie, porque todo ese plan fue en su corazón y en su mente para todos nosotros. A título personal, Pablo dijo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y en cuarto lugar, hermanos, ya no son los ejemplos. Ya vimos el ejemplo de los macedonios, el ejemplo de Cristo y el ejemplo del Padre. Ahora tenemos que ver el espíritu de dar en los cristianos. ¿Cuál es el resultado para los corintios y para todos los que hemos creído en este evangelio? Un espíritu de dar, un espíritu de generosidad. Porque quiero decirles que la dádiva tiene que ser aceptable. Hay condiciones, requisitos para que la dádiva sea aceptable. No crea que es dar por dar. Yo conocí una iglesia donde allí no se recogían ofrendas. Allí había cierto lugar que solamente los fieles sabían que ahí se ponía el dinero. Y solamente los fieles ofrendaban. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y era tremendo templo y tenían dinero de sobra. Usted se pregunta, ¿cómo es posible, verdad? Si solamente los fieles, generalmente son 4 o 5, son los que dan y sabe dónde está el dinero, el lugar para poner el dinero, porque nadie lo sabía. Eso es realmente maravilloso, hermano. No estoy diciendo que eso sea correcto hacerlo, pero a ellos les funcionó. El problema está en que el espíritu de dar, la dádiva aceptable, tiene que tener en primer lugar la voluntad dispuesta. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Fíjate qué interesante, ¿no? Primero hay que querer dar. Es la voluntad dispuesta. Si la voluntad tiene que ser forzada, tiene que ser apelada a través de historias sentimentales. ¿No han visto eso cuando van a recoger una ofrenda? Pintan un cuadro dramático, trético, y apelan a conmover a la gente. La voluntad tiene que estar dispuesta, sin necesidad de recurrir a esos métodos, de estar siendo apelados a las emociones ni nada de eso. La voluntad dispuesta, querer dar, desear hacerlo por la deuda de gratitud que tenemos con el Señor. Después, un espíritu de mayordomía responsable. Dice, según lo que tiene, no según lo que no tiene. ¿Saben que hay iglesias que están pidiendo a su gente que den ofrenda aún de lo que no tiene? Porque si usted tiene una tarjeta de crédito, usted no tiene eso. Eso se lo han prestado a usted. Pero cuando usted da eso, usted, cuidado si no tiene atención sobre eso, porque se endeuda. Cuando viene a ver, no puede ni pagar la tarjeta. Pero hay iglesias que están enseñando a sus miembros a cómo dar ofrenda con la tarjeta de crédito. Los están enseñando a meterse en deudas. No importa, si no tienes, no importa, tienes que dar. Hay otros que dicen, aunque te esté muriendo tu hijo, el diezmo es primero, porque el diezmo es del Señor. No, hermano. El que no provee para los suyos, dice la Escritura, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es decir, que si es tan espiritual, que ofrenda y diezma, pero tiene a sus hijos sin zapatos, comiendo tortilla con frijoles nada más.
está fallando a Dios. Está fallando a Dios. Y el pastor, el líder, debería enseñar a su gente eso. Porque no es eso, hermanos, lo que es aceptable delante del Señor. La mayordomía tiene que ser responsable, tiene que ser sabia, según lo que la persona tiene. Dios no te va a pedir lo que no tienes. Hay que hacer presupuesto y hay que dar inteligentemente, conforme a nuestras posibilidades, dice la versión popular. En Deuteronomio 16:17 dice: conforme a la bendición que Jehová te hubiere dado, ven y presenta tu dádiva. Dice: no te presentarás delante de mí con las manos vacías, pero según Dios te ha prosperado, según Dios te ha bendecido. Si tú lo que no puedes dar es más que $1, porque realmente no puedes, qué vergüenza, no tienes que sentir vergüenza por dar $1. Lo malo es que podamos dar más de $1 y solo damos $1 siempre. No, hay iglesias, dice aquí, que decía el nombre, poner la iglesia el dolarazo. Porque, y otros dicen que el personaje patriótico más famoso en la iglesia es George Washington. Porque el billete de uno es el que más circula, ¿no? Pero en realidad, hermanos, como vimos aquí el ejemplo de los macedonios, no es el dinero, no es tus bienes. Lo que Dios quiere es la persona. Dice que los discípulos, cada uno trajo su ofrenda. En Hechos 11:29 dice: conforme a lo que tenía. No se deje engañar. Usted no tiene que dar más allá de lo que tiene y poner a su familia a sufrir necesidades por dar en la obra de Dios. No, eso no es de Dios. Hay que dar con inteligencia, estableciendo prioridades por la palabra de Dios. Cuando estamos bien educados en la palabra, sabemos en qué gastar el dinero y cómo gastarlo, e incluso cómo ganarlo. Ahí habría mucho que decir. Pero el dinero se gana honradamente, a través del trabajo, no a través del juego, ni al azar, ni nada de eso. Y después, cómo gastarlo también. Uno tiene que saber las prioridades y no estar detrás de la vanidad que anda el mundo. Si yo puedo suplir una necesidad con algo más económico y que no sea de marca, tengo que hacer eso para entonces poder distribuir lo otro para otras cosas, incluyendo la obra de Dios. Pero si me compro ropa de $100 para arriba la camisa, 200 y pico el pantalón, cuando puedo vivir modestamente, entonces hay que revisar nuestras prioridades, hermanos. La otra cosa de la dádiva aceptable, además de la voluntad dispuesta y la mayordomía responsable, es el espíritu de sencillez y humildad. En el versículo 6 dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es decir, hay un principio, ¿no?, de que nosotros tenemos que buscar el dar de acuerdo a lo que hemos propuesto en nuestro corazón, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero con sencillez y humildad. Mateo 6:3. Este lo quiero leer porque este es bien importante. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, no tocar, ¿sabe lo que es esto? Los platillos, ¿verdad? Pompas y platillos. Cuando damos algo, cuando hacemos algo, estamos, pero ansiosos por decir de alguna manera lo que hemos dado y lo que hemos hecho. Eso, hermanos, no es sencillez y humildad. Más bien se espera que la dádiva sea anónima incluso en ciertas circunstancias, porque hay otros tipos de ofrendas en el Antiguo Testamento donde era requerido que se sepa quién
ofrendaba y quién daba. Pero bueno, eso tiene su explicación. Ofrendas para tabernáculos, por ejemplo, y cosas así, donde era necesario que los nombres de las familias y todo fuera, porque eso era para la gloria de Dios. Ofrenda para ser mecida, en hebreo terumá, o sea que iba a ser medida y tenía que tener ese tipo de control. Pero la dádiva, la otra palabra para ofrenda en el Nuevo Testamento no implica el conocimiento del dador, ni la cantidad. Simplemente, hermanos, la persona da y no espera reconocimiento alguno, ¿verdad? No espera reconocimiento alguno. Eso tenemos también que manejarlo como sabiduría los pastores, porque yo vi en una ocasión, en un culto normal, donde el pastor llamó yo creo que lo hacían todos los domingos, a los diezmadores. Los diezmadores se paraban acá y los otros por allá. Imagínate tú. Estaba descubriendo delante de todo el mundo quién diezma y quién no diezma. Tremendo, ¿no? Yo creo, hermanos, que realmente no necesitamos honor, ni pompa, ni alabanza de los hombres. Tenemos que dar de nuestra vida y de nuestro tiempo y de nuestro dinero sin esperar recibir nada. Y finalmente el espíritu de constancia. Primeramente, 1 Corintios 16:2. Cada quien, dice el apóstol Pablo, cada primer día de semana ponga aparte algo para cuando yo vaya no se recojan todo, entonces ofrendas. Tenía que ver con ese proyecto, repito, de la ofrenda para los santos en Jerusalén. Pero algunos lo han adoptado como un principio bíblico para todos los tiempos y yo creo que funciona. Realmente la dádiva tiene que ser regular y sistemática. Es decir, de lo que yo gano, pues según la creencia nuestra, en el caso de la iglesia Nazareno, por ejemplo, y casi todas las iglesias evangélicas, pues creemos separar el diezmo y además dar las ofrendas, ¿verdad? Pero lo importante es que sea regular y sistemático. Hay personas, allá donde estaba en Chiapas, me enteré de que habían algunos que diezmaban cada 6 meses. No sé por qué razón. ¿No? ¿Qué cuentas sacaban? Pues no sé. Pero es porque yo no me metí en eso. Realmente tengo mis propias creencias con relación a este asunto. No tengo que estar vigilando a ver quién diezma y quién no diezma, ni nada de eso. Y en este caso, pues esa persona no está dando sistemáticamente, o sea, regularmente. Se supone que nadie cobra en 6 meses. Todo el mundo cobra o semanal o quincenal o mensualmente. Entonces de ahí es que se debe dar el diezmo y la ofrenda. Pero todo, hermanos, repito, para terminar, lo más importante es la ofrenda de la vida, de la persona íntegra. Le hago unas preguntas que algunos hacen. ¿Cuál sería la causa por la que la obra de Dios no se puede llevar a cabo? ¿Cuál sería la causa por la que en las iglesias no se pueden comenzar nuevos ministerios, por ejemplo? O contratar a un pastor asociado, o comprar equipos y materiales necesarios para la obra del Señor. Algunos dirían, es que no diezman, es que no ofrendan suficiente. No están diezmando y cuando dan ofrenda solo dan $1 y por ahí se irían. Eso puede ser verdad, pero eso no es lo que yo les voy a decir. Lo que yo les digo es retomar el personaje de la historia, el indio. Si usted se da a sí mismo realmente, hermanos, en un acto de entera consagración a Dios, eso es lo que Dios quiere y eso es lo que yo espero y lo que yo quiero también. Porque yo sé que si Dios tiene eso, tiene a la persona, Él va a hacer que lo poco o lo mucho que esa persona pueda dar va a ser suficiente para que su obra vaya adelante. ¿Cómo se alimentaron las 5,000 personas aquellas? Un niño con 5 panes y 2 peces. La merienda de él. Pero esa merienda en las manos del Señor fueron suficientes para alimentar a más de 5,000 gente y sobró. Recogieron como 12 cestas, sobró.
Por eso lo que yo pediría junto al Señor es su consagración completa, es su entrega incondicional. Y ya Dios hará su obra con lo poquito que usted pueda dar o lo mucho que usted pueda dar. Apoyemos la obra misionera. Esto fue un proyecto misionero lo que Pablo hizo para recoger las ofrendas para los santos en Jerusalén. Nosotros tenemos la bendición de que nuestra iglesia tiene un departamento misionero, no solamente local, sino a nivel mundial, distrital y mundial. Qué oportunidad más linda Dios nos da para que a través de lo poquito o lo mucho que podamos nosotros dar, se construyan escuelas, hospitales, casas y se suplen las necesidades de otras personas en el mundo entero. No se sienta mal si lo que puede dar son 2 kilos prietos. Porque 2 kilos prietos dados con todo el corazón es más aceptable delante de Dios que 10 millones de dólares con pretensión y orgullo. Aquí estoy yo. ¿Qué fue lo que dio la mujer aquella, la viuda? ¿Se acuerdan? Solo 2 blancas, ¿verdad? Lo mínimo. Era lo único que tenía. Y lo dio. Y sin embargo, el Señor se agradó más de esa ofrenda de la viuda que todo lo que... Porque dijo, aquellos que están dando de lo que les sobra. Pero esta dio todo lo que tenía. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana te damos por la bendición de haber recibido de ti todas las cosas. Porque dice tu palabra que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Y tú nos has dado todo, Señor, incluyendo la vida que tenemos. Nos has dado, Señor, la familia, nos has dado los padres, los hijos, nos has dado, Señor, el poder vivir cada día, aun cuando no sabemos qué va a ser de ese día. Gracias, Padre, porque nos has dado una iglesia también, nos has dado una familia cristiana. Y, oh Padre celestial, nos permites vivir en comunión contigo y los unos con los otros. Te rogamos que nos ayudes para ser instrumentos tuyos en la obra misionera, Señor. Que como los macedonios nos demos primeramente a ti y después a tu obra, Señor. Después a tus siervos que hacen posible que tu obra vaya adelante a través de sus esfuerzos también. Bendice nuestra iglesia, Señor, para que podamos ver, Señor, un nuevo día. Sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar contra? Y si nos damos todos a ti, Señor, primeramente, nos vamos a quedar asombrados con la gente que tú mismo vas a traer a la iglesia. Porque el crecimiento va a ser natural, Señor. No vamos a tener que estar esforzando mucho, porque tú vas a tocar los corazones. Y vamos a tener, Señor, abundancia de personas y abundancia de bendiciones en nuestro medio, Señor. Gracias por lo que ya nos estás dando, porque estamos viendo, Señor, tu bendición. Por la generosidad que hay en tu pueblo, porque hay personas generosas aquí, Señor, que se puede ver el rostro tuyo en ellos, porque no escatiman nada para servirte. Y quizás no son muy reconocidos por dones espectaculares, pero están colaborando, Señor, con tu obra. En el nombre de Jesús te agradecemos y rogamos que nos guardes muy cerca de ti. Amén.